Pablo Marco es Senior Manager en Pricewaterhouse y bueno, nos expondrá cómo se ve el futuro de la auditoría tecnológica desde el lado privado. La Pricewaterhouse y las otras multinacionales pues son entidades que están invirtiendo cientos de millones de euros, de dólares en este tipo de herramientas y entonces pues siempre hay que estar un ojo mirando a ver qué es lo que hacéis. Pues muy bien, te dejo tus 20 minutos. Muy bien, sí. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias también por invitarnos. Bueno, un poco la idea que se nos presentó cuando empezamos a preparar esta presentación era también un poco pues cómo se empezaba a convivir, ¿no?, con las máquinas, ahora que pues obviamente pues la tecnología hace que sea nuestro día a día. Entonces, bueno, se nos planteó y quisimos dar respuesta pues a preguntas, pues como Magdalena también ha hecho alguna mención en su presentación, bastante interesante también, Magdalena. Sobre todo, pues, temas como si se nos va a quitar el trabajo, ¿no?, a los auditores. Es una cosa que se ha dicho mucho, estas noticias que siempre surgen de... No sé si... Bueno, no sé si se me oye bien. Acercarme un poquito más. Pues esto, ¿no? Temas que siempre surgen de los 100 trabajos que van a desaparecer con la introducción de las tecnologías. Siempre la auditoría aparece aquí, ¿no? Entonces, quisimos dar respuesta a este punto de vista, sobre todo desde el análisis de datos, que es una de las patas que desde nuestro departamento en PwC nosotros dedicamos, ¿no?, que es sobre todo al análisis de datos con herramientas como ACL, como cualquier herramienta de automatización y sobre todo una cosa que vamos a ver en la presentación de cara al final, que es algunas de las herramientas que se han ido desarrollando dentro de nuestra firma a nivel mundial y que ya en España son una realidad en todos los casos que vamos a presentar, que son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, pues casi para empezar vamos a ir un poco desde el principio, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Yo no sé si recordáis esta noticia, desde hace mucho tiempo. Yo era pequeño, pero me fascinó. Yo recuerdo decir que un campeón mundial, ¿no?, de ajedrez había perdido con una máquina y ya se empezó a hablar de ¿y qué va a pasar con esto? Las máquinas, los robots, van a empezar a ser superiores al ser humano. Bueno, pues todos sabemos que esto no ha sido así, no ha sido una catástrofe en estos años, que ya han sido unos cuantos desde el 97, pero lo que nos ha servido, ¿no?, es para darnos cuenta que había una evolución muy interesante en el mundo del análisis de datos. Si vemos las palabras que hay aquí abajo, no sé si las veis bien, no sé si se ven muy bien, son palabras que siempre han estado de moda, ¿no? Desde hace unas décadas el business intelligence, ahora desde hace un tiempo pues el machine learning, la inteligencia artificial, el robotics, que también se ha mencionado antes. Son temas que bueno, siempre van surgiendo, siempre hay modas que se van desarrollando, ¿no? Desde hacía muchos años, pues en las décadas de los 70, en los 80, que se habla mucho de los cuadros de mando que facilitaban pues, a los directores financieros, a los directores generales, la toma de decisiones, ¿no? Digamos que esa toma de decisiones que siempre ha pertenecido, digamos, al mundo de las personas, del hombre, lógicamente, poco a poco en la evolución de la tecnología se ha ido cediendo cada vez más hacia la máquina, hacia los sistemas, hacia los robots. Entonces podemos ver desde que se estaba pensando en qué ha pasado, un análisis desde el pasado, desde los datos del pasado que habían ocurrido en nuestra empresa pues, en el último año, últimos años, a predecir una serie de tendencias de qué podía llegar a pasar. Entonces, digamos que esa evolución ha ido llegando hasta lo que digamos que va a ser el futuro, pero no tan lejano ese futuro, que es este desarrollo del análisis cognitivo, ¿no?, que quiere decir que es el último que vemos aquí, que es cómo las máquinas, cómo los sistemas pueden ayudarnos a adaptar ese cambio que han predecido ellas. Por lo tanto, estamos hablando ya del tema de la robotización, automatización de procesos, que es muy interesante. Pero bueno, esto era simplemente una pincelada. Yo creo que lo interesante aquí es hablar de la auditoría, que es a lo que hemos venido a hablar, ¿no? Y entonces vamos a ver a qué nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Ya desde el principio vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que tenemos y a partir de aquí pues yo iré explicando pues, cuál es la experiencia que yo creo que tenemos desde Price, ¿no? Pues ahora mismo, si vemos una compañía, un cliente habitual que podamos tener desde nuestra firma, por ejemplo, vemos que cada vez la tecnología está más presente, hay cada vez mayor cantidad de datos que podemos aprovechar y los sistemas son mucho más complejos. El cálculo que se hace en estos sistemas ha pasado a ser de una complejidad tremenda y todos los procesos prácticamente del negocio están involucrados, ¿no? Cada vez hay una mayor interacción entre los sistemas, no solamente dentro de la compañía, sino todos los sistemas que se tienen de manera externa,
bases de datos públicas, cualquier herramienta que pueda servir para dar un poco de soporte a la compañía, ¿no? Y un punto que es cierto que no es materia de esta presentación, pero bueno, que es el que los entornos cada vez, lógicamente, son más vulnerables. Si estamos más accesibles desde el exterior, lógicamente, pues los atacantes van a tener mucho interés en nosotros. Y bueno, aunque digo que no es materia de la presentación, sí que es cierto que es muy importante tener en cuenta que, además de eso, hay que confiar en la información, ¿no?, con la que trabajamos. Por lo tanto, es muy importante que esas auditorías informáticas que se realizan en una auditoría pues se sigan manteniendo y que se tenga una confianza de tal manera que se pueda trabajar con esos datos del cliente de una manera segura y con la tranquilidad que ello supone, ¿no? Y bueno, de aquí lo que yo quería también transmitir ya un poco más adelante es un poco pues esa experiencia que tenemos desde PwC respecto a lo que es un día a día, ¿no?, de una auditoría, de un trabajo en el propio cliente, en un cliente de cualquier tamaño. Nosotros vemos que en los últimos, bueno, yo hablo de los últimos 10 años, que son los que llevo en esta empresa, la evolución se nota, ¿no? O sea, no se trabaja de la misma manera hace 10 años, incluso yo te diría que mucho antes, que ahora mismo, ¿no? Incluso se ve que en un futuro esto va a ser un cambio radical. Entonces, bueno, aquí hemos intentado presentar unas siete ejemplos, ¿no?, de lo que podría ser este tipo de cambios que se han llevado a cabo, pero obviamente hay muchísimos más, que estoy seguro que aquí podríamos estar hablando largo y tendido de lo que sería el futuro de la auditoría, y todos tendríamos ejemplos que se nos podrían ocurrir. El principal, yo creo que es el primero de todos, ¿no?, es que hemos pasado a una auditoría mucho más analítica, mucho más repetitiva, de analizar la documentación, la información que el cliente nos proporciona. Hemos pasado a una auditoría que se enfoca en los riesgos y, sobre todo, a depender mucho de los sistemas. Por lo tanto, tenemos que confiar en los controles que el propio sistema tiene implementados. Por lo tanto, esto nos provoca que podamos tener mucha más eficiencia a la hora de hacer nuestro trabajo. Esto enlaza mucho con los dos siguientes puntos, ¿no?, que sería pues, el famoso análisis basado en las muestras, ¿no?, que en compañías como la nuestra, sobre todo siguiendo lo que serían las normas de auditoría, es muy importante identificar cómo se van a seleccionar estas muestras para asegurar que estamos teniendo un confort suficiente. Entonces, lo que sí que nos estamos viendo últimamente es que la tendencia es, lógicamente, a proporcionarnos todos los datos, poder analizarlos y a partir de ahí poder planificar e incluso tener unas conclusiones mucho más robustas. Y eso también provoca que nuestro siguiente paso, que sería el de la selección de las muestras, cada vez se dirija más hacia un foco, hacia aquello que sea más extraño, más las anomalías, aquello que en las gráficas se nos vaya un poco. Entonces, eso es lo que vemos que se está trabajando cada vez más. Y algunos datos también, pues sobre todo, lo que sería trabajar con datos que hasta ahora, pues, tú ibas a una compañía, ibas a tu cliente, solicitabas a que te extrajeran los datos y tú con esa información trabajabas. Ahora mismo cada vez más se depende mucho de lo que es el entorno, ¿no? Saber cómo estamos respecto a otras compañías de nuestro mismo sector, tamaño, incluso región, sería uno de los ejemplos. Y bueno, ya luego en la parte, digamos, un poco más logística, ¿no?, del trabajo de un auditor, es desde que nosotros desembarcamos, ¿no? No sé si estaréis familiarizados con el desembarco, ¿no?, del auditor en sus dos fechas, una fecha un poco más interina para hacer una revisión previa. Cuando ya se han cerrado todo lo que es la contabilidad del año, se hace una revisión más profunda. Pues siempre es un desembarco del auditor con todo el equipo, entra, se va a otro cliente, entra y se va. Nosotros, no sé si para bien o para mal, consideramos que esto de la auditoría continua es cada vez más una realidad, ¿no? Lo digo porque antes decíamos hacía muchos años se decía, ¿no?, que el auditor tenía unos meses pico, unos meses valle, en los que básicamente muchas veces se iba prácticamente a leer el periódico, ¿no?, a la oficina. Eso ya no pasa, pero ya no porque bajemos el trabajo, sino que ahora estamos siempre en pico. Y eso, bueno, pues es una cosa que es cierto que pasa, pero bueno, no nos quejamos por ello. También es muy importante que gracias a la extracción de los datos, a la forma que podemos recopilar la información del cliente, nos permite que ya no solo tengamos el fichero típico que nos enviaban a una fecha concreta, a un cierre de contabilidad, sino que ahora se pueda trabajar con datos a tiempo real. Ya no digo al minuto, pero sí que se puede trabajar con datos al día o datos prácticamente mes a mes se podrían estar analizando de una manera muy fiable y muy directa. Y ya por último, pues una que también creemos que obviamente todavía no ocurre de una manera muy habitual, pero sí que cada vez se va a ver más y creemos que va a ser una tendencia mayor, que es el trabajo en la propia oficina de los clientes, ¿no? Hasta ahora es impensable decir que no se va a hacer ese desembarco de los auditores, pero bueno, poco a poco, pues si conseguimos tener esa información de calidad y fiable,
se puede decir que se podría trabajar perfectamente desde la oficina de la auditora y no necesitar ese desplazamiento. Incluso, bueno, en nuestra firma ya se llega a hablar hasta de que los inventarios pues, podrían llegar a hacerlo pues, un dron, ¿no? De una manera automática, aquellos inventarios más complejos en los que sea más complicado hacerlos, pues para la automatización y la robotización siempre estamos ahí en camino. Y bueno, ya lo que vamos a ver a partir de ahora sí que es un poco entrar en la materia de qué es lo que ha hecho PwC en lo que sería sobre todo referido al mundo del análisis de datos, ¿no? Porque desde hace ya unos años lo que es la filosofía de Price se basó en la digitalización y en centrarnos en la tecnología, no solamente en el mundo de la auditoría, sino en todas nuestras áreas, ¿no? Y bueno, a partir de estos 5 pilares pues se decidió que nuestro foco se tenía que plantear en ser cada vez más tecnológicos, tener cada vez herramientas que nos facilitaran más el trabajo en todos los aspectos y bueno, varias de ellas son las que me voy a empezar a explicar ahora mismo, que serían las que se han conseguido desarrollar para aprovechar la información del cliente de una manera muy visual y tratar con el análisis de datos, que ha cambiado en muchas ocasiones lo que es la forma de ver el trabajo del auditor. Bueno, vamos a presentar eso. Son 3 herramientas que ahora mismo ya son, ya digo, una realidad. Digamos que las estoy presentando de mayor implantación, sobre todo aquí en España, que es donde estamos trabajando, a la que todavía estamos en una fase un poco más piloto. Esta primera es una suite que se llama Halo, que se desarrolló a nivel global desde PwC. Y básicamente es una forma de trabajar que ha acabado en una serie de herramientas, una serie de sistemas que nos facilitan unas áreas de la auditoría en concreto. En este caso, pues Halo for Journal sería aquella que se dedica a analizar los diarios de contabilidad de las compañías, de manera que podamos trabajar en el riesgo de fraude, que es una de las pruebas que por las normativas de auditoría son obligatorias de realizar. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que pretendemos con este tipo de herramientas es darle la libertad al auditor de que pueda planificar de una manera muy directa y muy visual cómo sería su prueba en base a pues, las preguntas que considera que podrían implicar mayor o menos riesgo según su cliente. Obviamente hay que entender primero cómo funciona tu cliente para después dar respuesta a una serie de preguntas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo creo que vamos a ir directamente, no solamente a explicar estas, sino a ver ejemplos directamente. Bueno, esto es un poco grande la pantalla, que sería la principal, un resumen bastante visual pues, del reparto de lo que sería los asientos de todo un año en las áreas de balance o entre automáticos y manuales que se distinguirían. Bueno, es un ejemplo bastante interesante, pero vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que había aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, la primera es si hay un auditor podría considerar si hay un número inusual de asientos que se ha ido introduciendo cercanos a un límite. Digamos que una compañía que, por ejemplo, tenga un límite de autorización, aquí he puesto, por dar un ejemplo, los 10.000 euros, ¿no? Vemos que hay uno de los test que permite esta herramienta, que sería una configuración de los límites, para en este caso nos presentaría de una manera bastante visual. Incluso si veis aquí a la parte de arriba hay también una forma de visualización para agruparlos en distintas maneras, ¿no? Pues áreas de balance, cuentas en concreto, usuarios que han introducido esos asientos. Las que dan muchísima libertad a la hora de planificar esta prueba y da muchísima más información de lo que teníamos antes. Otro de los ejemplos sería pues, si se han introducido asientos en unas fechas o en unos horarios, digamos, fuera de lo habitual. Eso es un test también bastante amplio, se da la oportunidad de analizarlo, identificando, pues en este caso hemos considerado hacer una prueba solo para ver los fines de semana, y nos ha dado esta información. Bueno, pues esta información es la que el auditor puede aprovechar y basar sus pruebas y simplemente tener que analizar una parte muy concreta del diario de asientos sin habiendo asegurado que ha analizado la totalidad de ellos. Bien, la segunda herramienta es de la misma familia, la familia Halo. Sí. Antes de pasar, sí. Entonces entiendo que cuando vais a un cliente pedís todos los asientos de diario y los cargáis en vuestra herramienta. Efectivamente. Bueno, no he comentado esa parte, pero sí que es cierto que también es muy interesante que dentro de estos... dentro de estos proyectos que desde las redes se están realizando, parte de ellos se basan en cómo se extraen los datos del cliente, ¿no? Entre ellos pues tenemos desde herramientas que automatizan este proceso pues, para clientes en los que, por ejemplo, la persona que tenga que hacer esta extracción no tenga los conocimientos necesarios para extraer lo que nosotros necesitamos, o incluso ya de cara más a futuro, esto ya se está desarrollando en algunos países un poco más punteros,
sería el realizar conexiones directas a la información del cliente, al sistema del cliente, al ERP, de manera que nosotros podamos llegar a tener un pool de datos que, como comentaba antes, ¿no? El poder llegar a tener datos prácticamente en tiempo real y trabajar con ellos pues, prácticamente de una manera continuada. Entonces, estos son varios de los desarrollos. Y también es muy importante, digamos, de las 3 fases que tendría un análisis de datos puro y duro, sería también la parte de la preparación. La preparación de los datos, ahora mismo, en estos casos, también se está descargando de equipos de auditoría y se está llevando pues, a centros compartidos de datos centralizados a nivel mundial también, que son expertos en, obviamente, hacer un tratamiento de cualquier fichero que tienen y dejarlos preparados pues, para que al final lo importante para el auditor sea interpretar la información. Rápidamente, este sería otro de las herramientas que seguiría esta filosofía de extracción, preparación y una presentación. Al final, lo que hacemos con esta herramienta es aprovecharnos mucho de la información que nos proporciona SAP. SAP es un sistema, bueno, si lo conocéis, o si no, también os doy una pequeña pincelada, que trabaja mucho con lo que serían documentos, ¿no? Son unos documentos que están muy relacionados siempre entre ellos. Por ejemplo, para una transacción de venta, se genera un documento de pedido que pasa a un documento de orden de venta y más allá se va desarrollando pues, lo que sería la factura, incluso al final el documento contable. Pues todo esto, como está tan interrelacionado, nosotros nos aprovechamos de esta cantidad de datos que proporciona SAP para hacer una extracción pues, con uno de estos programas que antes comentaba, que lo que básicamente realiza es un análisis inteligente del ERP de la compañía, se instala en su propio sistema, hace un análisis inteligente, de manera que no tengamos que extraer el 100% de la información, que obviamente sería tremendo, sino que a partir de ese análisis nos proporciona información del 100% de los datos, solo extrayendo aquellos en los que nos tengamos que fijar porque se ha identificado a través de estos programas que son de mayor riesgo. Entonces, bueno, voy a ir pasando algo un poco más rápido, algunos ejemplos más interesantes. Por ejemplo, vemos aquí pues, que en el área de ventas, por lo que estaba comentando, ¿no? Desde lo que sería aquí se puede ver en la primera cajita lo que serían la totalidad de documentos de facturación, todas las facturas que ha emitido este cliente de venta. Entonces aquí se va desglosando en el origen, en el documento que ha sido origen de toda esta información. Y esto es muy interesante porque, como podemos ver, lo que se espera, que sería la primera cajita de todas, sería que esto venga de un documento de delivery, que sería al final el 96%, por lo tanto consideramos que es lo más habitual. Sería ya cuando nos tendremos que fijar en el resto de aspectos, pues oye, ¿consideramos que venga de un debit memo es algo preocupante en este cliente? No, obviamente es una decisión que tendrá el auditor, el equipo auditor, y a partir de ahí pues ya podrá ir desarrollando su prueba. Incluso aquí pues vemos que hay partes subrayadas que se llegarían a esos datos del top 100 de los que más importe suponen, o alguna muestra un poco más aleatoria para poder hacer un análisis bastante fuerte de la auditoría. Como queda poco tiempo, yo creo que voy a ir pasando algún ejemplo más. Este, por ejemplo, es una vista en la que también se hace un análisis de una cosa que también es muy preocupante, ¿no? en el proceso de una compañía, que es la segregación de funciones que hay en una transacción. Digamos que aquí lo que estamos viendo es una serie de suposiciones, cada una de las filas es una de las suposiciones en las que se dice que, por ejemplo, si estamos en el área de compras, que es este el caso, vamos a ver si ha habido algún usuario que ha realizado todas estas funciones, que son modificar los datos maestros del proveedor, realizar una orden de compra, hacer una recepción de las mercancías y, por último, introducir la factura en el sistema. Bien, pues vemos que cada uno de los análisis que hace, que es lo que está sombreado en cada fila, los que están en rojo son los que realmente ha ocurrido durante el ejercicio. En este caso, pues si vemos la segunda fila, vemos que ha habido unos 2.180 casos en los que ha habido una sola persona que ha realizado el pedido, la recepción de mercancías y una introducción de la factura en el sistema. Incluso podemos llegar a ver qué personas han sido. Identificamos que ha habido de 5 usuarios que han realizado todas estas transacciones. Bueno, vamos a pasar ya a la última herramienta, si os parece. Esta es la que yo digo que todavía está en una fase bastante inicial de la implantación, sobre todo aquí en España, pero bueno, no deja de ser también muy interesante. Es una herramienta en la que ya implicamos mucho la inteligencia artificial,
ya que bueno, se basa mucho en la filosofía de lo que era la primera, si recordáis, era el análisis del diario de asientos para identificar aquellos focos de riesgo que podría considerar el auditor. Bien, pues en este caso, esa función de identificar el foco de riesgo ya no se la vamos a proporcionar al auditor, sino que va a ser el propio sistema el que identifique mediante los algoritmos de aprendizaje, además de aquellos inputs que el propio auditor pueda indicarle, dónde están los focos de riesgo. Y simplemente se tendría que dedicar a identificar dónde estarían esos problemas. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que no hace falta tampoco ver el vídeo, porque simplemente lo que he explicado, verlo un poco más visual, vamos a pasar un poco más rápido y ya vamos a concluir. Porque, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final, ¿qué nos preocupa? ¿Que nos quiten el trabajo? Bien, pues la visión que tenemos nosotros desde PwC es que, obviamente, esto no va a ser así. Nuestro trabajo no se va a ver afectado porque venga un robot y nos vaya a quitar el trabajo, sino que se va a ver, digamos, ayudado. Identificamos pues, ciertos aspectos que consideramos que debería ser la función que tenga una máquina, un sistema, una aplicación, un robot dentro del mundo de la auditoría, ¿no? Sobre todo, desarrollar todo lo que sería el trabajo más repetible, manejo de grandes volúmenes y, sobre todo, ahorrar tiempo. Es lo más importante. Para dedicar al auditor a lo que de verdad interesa, ¿no? Que sería, sobre todo, usar su experiencia, interpretar la información, interpretar los datos y, al final, que es lo que al auditor le gusta, ¿no? No le gusta hacer la tarea repetitiva, sino conocer a nuestro cliente, conocer la forma en la que trabaja y saber trabajar con ellos. Y, por último, darle ese input a la máquina pues, para que siga desarrollándose, porque es esencial que el auditor sea parte de ese desarrollo. Y bueno, ya pues para acabar, esta es la frase que consideramos que lo que resume esta presentación, ¿no? Que al final el auditor no va a ser reemplazado, sino que va a ser mejorado por la máquina. Y bueno. Muchas gracias, Pablo. Nada. Aunque había previsto con los ponentes hacer luego todas las preguntas juntas, pero como han puesto una mesa más pequeña de lo que tenía previsto, pues ¿hay alguna pregunta para Pablo? Buenos días, Pablo. Soy Julio García de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como auditor de Price no quería dejar de pasar la oportunidad. Una de vuestras señas de identidad o de vuestros informes más conocidos es el informe global que elaboráis cada 2 años sobre fraude. Has tocado un poco el tema. Quería si nos puedes ampliar qué controles o qué herramientas, cómo los diseñáis, los controles antifraude integrados en vuestras auditorías. Actualmente en el control externo y también bueno, en la parte pública hay toda una constitución de agencias antifraude en la que estas competencias, pues bueno, el auditor debe hacer por normativa unas tareas, otras instancias hacen otras. ¿Cómo tocáis esto desde el punto de vista privado? Muchas gracias. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, lo que sería una auditoría habitual es muy importante, como tú dices, ¿no? Tenemos una serie de obligaciones que nos imponen las normas de auditoría y los reguladores, que sobre todo pues, identificar cuáles son los focos de fraude que podríamos considerar dentro de una compañía. Es muy importante aquí obviamente el humano no puede desaparecer, que es el entendimiento de la compañía del cliente y conocer su negocio, porque obviamente es el punto de partida. Y a partir de ahí siempre se identifican una serie de formas en las que bueno, el desarrollo siempre ha sido hacerlo siempre desde el propio equipo de auditoría, el desarrollar a través de obtener toda la información de estos diarios contables, que es donde vendría mayor el foco, ¿no? Aquellos asientos, identificar primero aquellos asientos que se podrían ser considerados como más extraños, menos estándar, más manuales, menos automáticos. Entonces es muy importante poner el foco primero en los controles sobre el sistema, controles automáticos que pueda tener el sistema que no se puedan saltar. Por lo tanto, es primero una auditoría informática, evaluar estos controles informáticos, y una vez tenemos entendido cómo funciona la compañía, cómo funciona su sistema, ya se puede hacer un diseño de estas pruebas sobre la totalidad de los asientos de una compañía a lo largo del ejercicio, que permitiría pues, solamente poner foco en aquellas áreas de riesgo que haya entendido el equipo de auditoría que son los más relevantes. Entonces, esto es un poco lo que hacemos en el día a día. Hola, soy Esperanza, soy técnica de auditoría de sistemas de información de aquí en la Sindicatura de Comptes, y la duda es si en cuanto a ALO está parametrizada para hacer una serie de análisis a partir de criterios que entiendo que da el equipo de auditoría.
pero ¿el modelo de datos con el que puede trabajar es únicamente SAP o está pensada para poder configurarla en el caso de otro tipo de soluciones, tipo pues, Microsoft Dynamics, o incluso qué pasaría si la aplicación contable no es de mercado? Gracias. Nada, gracias a ti. Hemos estado, es verdad que las hemos puesto una detrás de otra, pero Halo for Journal, el primer Halo que hemos presentado, el segundo, aunque tiene el mismo nombre, son dos herramientas distintas. La segunda es la que se centra en lo que serían datos de SAP. La primera, Halo for Journals, el que trabaja con los diarios de asiento de la compañía, sí que es cierto que donde mayor facilidad tenemos para extraer la información es SAP, porque es la que nos permite mayor, flexibilidad, pero podemos trabajar con cualquier tipo de sistema. Al final lo único que necesitamos son cierta información que debe estar incluida dentro de la tabla de datos de este sistema, sea cual sea. Si toda esa información la tenemos, como podrás imaginar, pues es información bastante relevante para poder hacer el análisis, ¿no? Desde el usuario que ha introducido los asientos, las fechas, obviamente las cuentas es una cosa muy importante que vamos a utilizar. Es una cantidad de información que si la tenemos, si la disponemos, obviamente estos trabajos se pueden hacer con cualquier tipo de sistema. Y para eso es lo que comentaba antes, tenemos equipos, digamos, a nivel global, centros de servicios compartidos, que trabajan en hacer esa adaptación de los datos, de los ficheros de datos, al formato que necesitaríamos en esta herramienta. Muy bien, pues muchas gracias.